Guadalupe Ramírez, una señora de 72 años de Puebla, sufrió durante años maltrato y aislamiento tras un derrame que la dejó con movilidad reducida. Gracias a la valentía de su vecina Esperanza, médicos y trabajadoras sociales descubrieron su situación, y una prima, Rosita, la acogió en un hogar seguro. Con el apoyo de profesionales, recuperó gradualmente su autonomía. Aprendió a preparar remedios naturales y abrió una pequeña tienda de hierbas que también sirve de refugio y apoyo para otras mujeres. Hoy es un símbolo de resiliencia, compartiendo su historia de superación y esperanza. Esa mañana sofocante, Guadalupe se despertó con la garganta ardiendo, como si hubiera gritado toda la noche. Tenía los ojos hinchados, pesados, casi pegados de tanto llorar. La habitación olía a sudor, medicación y humedad, un aroma agridulce que lo impregnaba todo. El viejo ventilador apoyado en la esquina llevaba semanas sin funcionar. Allí estaba ella, tendida, inmóvil, en un día que se confundía con el anterior, viviendo un tormento que parecía no tener fin. Pero algo, en esa jornada en 1900, particular, cambió. Cuando escuchó los pasos de su hijo acercándose con esa rutina fingidamente cariñosa, una fuerza silenciosa la invadió. Y entonces, desde lo más profundo del miedo, emitió un grito seco, fuerte, desacompasado, que rasgó el aire y atravesó muros. Gritó como quien no tiene nada más que perder. Al otro lado de la delgada pared, la vecina Esperanza, que casualmente estaba en casa aquejada de una fuerte gripe, escuchó los alaridos con nitidez. Había oído ruidos extraños antes, pero aquello era distinto. Era el puro desespero. Se acercó a la puerta, golpeó con fuerza y llamó a Guadalupe por su nombre. Miguel respondió con la misma calma ensayada de siempre, diciendo que su madre había tenido una crisis de dolor, que estaba medicada y reposando. Pero Esperanza insistió. Algo en aquel tono frío y controlado no le resultaba creíble. Empujó la puerta con determinación y entró. Lo que vio la paralizó. Guadalupe, sudorosa, pálida, con marcas en el cuello y los ojos suplicando auxilio en silencio. Era imposible ignorarlo. Con las manos temblorosas, Esperanza sacó el móvil y llamó a una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, la tensión en el aire era casi palpable. Miguel intentó mantener el control, explicando a los paramédicos que se trataba de un brote provocado por la medicación, que su madre estaba inestable mentalmente tras el derrame. Hablaba con la autoridad de quien había ensayado aquel discurso durante años, pero Esperanza se mantuvo firme, señalando las marcas visibles en el cuerpo de Guadalupe, su temblor y la forma en que no podía sostener la mirada sin encogerse cada vez que su hijo se acercaba. Uno de los socorristas, más experimentado, observó la escena en silencio y ordenó llevar a la paciente de inmediato para evaluación médica. Miguel trató de subir a la ambulancia con ella, como hacía siempre, pero esta vez no se lo permitieron. Fue la primera barrera real que encontró tras tanto tiempo controlándolo todo. Al partir el vehículo y dejarlo atrás en la acera, Esperanza clavó en él su mirada, mezcla de furia y miedo. Aún no sabía todo lo que había hecho, pero ya sabía que allí había ocurrido algo muy grave. En el hospital, los primeros exámenes se realizaron con urgencia. El equipo advirtió el estado de extrema debilidad de Guadalupe, bajo peso, escaras mal cuidadas, mirada perdida. Una enfermera intentó conversar con ella mientras le colocaba el suero. Ella solo parpadeaba, como recalibrando su conciencia. El médico de guardia, tras oír las imprecisas anotaciones que Miguel había dejado en la ficha de ingreso, exigió evaluar a la paciente sin acompañantes. Fue el primer contacto en años de Guadalupe con alguien que le hablaba a ella y no por encima de ella.
El doctor advirtió el pánico en sus ojos, el temblor en sus manos y el esfuerzo titubeante para comunicarse. En un momento se agachó, la miró a los ojos y preguntó con calma, ¿alguien te lastima en casa? Ella lo dudó, pero luego, con un movimiento lento, casi doloroso, asintió con la cabeza. En ese sencillo gesto empezó el fin de un ciclo de terror. La confirmación silenciosa de Guadalupe provocó un cambio inmediato en la actitud del médico. Se incorporó despacio, manteniendo la calma para no atemorizarla aún más, y salió de la habitación sin decir nada. Minutos después, una trabajadora social entró junto a una psicóloga del hospital. Ambas se presentaron en voz baja, sin prisa, y se sentaron junto a la cama como si no quisieran apresurar ninguna respuesta. La psicóloga preguntó con delicadeza si Guadalupe podía mover la cabeza para responder sí o no. Empezaron con preguntas sencillas para no sobrecargarla. ¿Sientes dolor? ¿Tienes miedo de alguien? ¿Quieres que él se mantenga alejado? Las respuestas llegaron mediante movimientos pequeños pero claros. La trabajadora social lo anotó todo. Después de un rato, notaron que ella estaba algo más relajada y entonces preguntaron directamente, ¿fue tu hijo? Por primera vez en casi una década, Guadalupe asintió afirmativamente y lloró. Un llanto sin sonido, solo lágrimas, como si su cuerpo permitiera al fin sentir lo que su espíritu ya no podía soportar. Afuera, Miguel aguardaba inquieto en la sala de recepción. Estaba impaciente por el tiempo que llevaban los procedimientos, pero confiado. Pensaba salir ileso, como siempre. No contaba con la intervención de la vecina, ni con la determinación del médico para romper el silencio. Cuando el equipo médico apareció y le informó que no podría volver a ver a su madre en ese momento, Miguel intentó argumentar. Dijo que él era el único cuidador, que ella sufría confusiones mentales y se asustaba con desconocidos. Nadie estaba dispuesto a escucharlo con la misma complacencia de antaño. Le pidieron que aguardara en la recepción mientras seguían los trámites. Al percatarse de que la policía había sido alertada y que pronto lo interrogarían, su semblante cambió. Por primera vez, Miguel vio su máscara resquebrajarse, no por la fuerza, sino por pequeños gestos de coraje que jamás imaginó que su madre pudiera tener. El equipo médico decidió actuar con rapidez. Tras el breve testimonio de Guadalupe, aún entrecortado por gestos y balbuceos, iniciaron los protocolos. El doctor responsable solicitó un examen forense completo y llamó a una ginecóloga especializada en víctimas de violencia. Las expresiones de los profesionales variaban ante los hallazgos. Escoriaciones internas compatibles con abuso reciente, cicatrices antiguas, mal cicatrizadas y úlceras de presión que evidenciaban negligencia crónica. Todo confirmaba que aquella mujer había sido descuidada y violentada durante un largo periodo. La enfermera más veterana, ante los resultados, salió del cuarto y lloró en silencio en el pasillo. Nadie esperaba encontrar tanto horror tras la fachada de hijo cuidador dedicado. Mientras tanto, Miguel seguía afuera, cada vez más incómodo al ver que el control se le escapaba de las manos. Cuando presenció la entrada de 2 agentes de policía y conversó con la trabajadora social, intentó escabullirse sigilosamente, fingiendo ir al baño, pero lo interceptaron. Uno de los agentes le pidió que los acompañara para aclarar lo sucedido. Manteniendo la compostura y ese tono paternalista que tantos favores le había hecho, dijo que su madre vivía confusa y probablemente inventaba cosas. Pero bastó que la trabajadora social mencionara abuso para que el enfoque cambiara de inmediato. Solicitaron la documentación de Miguel, indagaron en su historial y en poco tiempo pasó de acompañante autorizado a sospechoso formal de maltrato a persona vulnerable. No hubo detención en el acto,
Pero la tensión reinante dejó claro que su tiempo de impunidad comenzaba a agotarse. Guadalupe permaneció bajo observación durante más de 48 horas tras la denuncia. En ese lapso, recibió cuidados que iban más allá de lo estrictamente médico. Enfermeras y trabajadoras sociales se turnaban para acompañarla, incluso fuera de los horarios establecidos. Cada profesional que entraba a su habitación sabía que no trataba con una paciente cualquiera, sino con alguien que había sobrevivido al peor infierno posible entre cuatro paredes. Día tras día, la presencia de Miguel se alejaba más y más. Ya no se le permitía el ingreso, y al confirmarse los resultados forenses, comenzó a desesperarse. La policía volvió para interrogarlo otra vez, y él negó todo, alegando que su madre estaba senil, que el derrame le provocaba delirios. Pero los informes, fríos e irrefutables, hablaron por sí solos. La tarde del segundo día, una psicóloga regresó al cuarto para hablar con Guadalupe sobre los pasos a seguir. Explicó que no podría volver a su casa, que se le asignaría un refugio temporal mientras hallaban a algún familiar o una opción segura. Fue entonces cuando, con esfuerzo, ella murmuró el nombre de una prima distante a quien no había visto en más de 20 años. Rosita. Esa trabajadora social la localizó por teléfono. Una llamada que cambiaría de nuevo el curso de su vida. Al enterarse de lo ocurrido, Rosita rompió en llanto y juró no abandonarla. Dijo que disponía de una casa con un cuarto adaptado para su cuidado y que iría a buscarla al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, en los ojos de Guadalupe apareció no miedo ni desesperación, sino una chispa de algo que creía olvidado: la esperanza. A la mañana siguiente, poco después de las 9, Rosita llegó al hospital con el semblante firme y emocionado, como quien lleva días preparándose para ese encuentro. Al verla entrar en la habitación, Guadalupe tardó en reconocer a aquella mujer de cabello plateado, recogido en un sencillo moño, con los ojos llenos de lágrimas y una bolsa en la mano. Fue como si el tiempo hubiera pulsado el botón de pausa entre ambas, congelando recuerdos de juventud hasta ese reencuentro inesperado. Rosita se acercó despacio, se arrodilló junto a la cama y sujetó la mano de su prima con delicadeza. No pronunció palabra, solo apretó sus dedos, transmitiéndole un claro mensaje: ahora soy yo quien te cuida. Guadalupe lloró, pero no era el llanto del dolor, era el llanto contenido de quien, por primera vez en años, se sintió segura. Aquella misma tarde, el hospital organizó la transferencia a la casa de Rosita. El equipo acompañó cada paso, asegurándose de que todo estuviera en orden. Rosita había dispuesto el cuarto con esmero: una cama baja, pasamanos en el lit, baño, cojines extras y una silla de ruedas ligera y fácil de maniobrar. Desde la ventana se veía una pequeña huerta en el patio trasero con olor a tierra húmeda y hojas frescas. Al acomodarse en su nueva cama, Guadalupe miró a su alrededor con asombro. Era la primera vez en casi una década que contemplaba un espacio sin cerraduras, sin vigilancia constante, sin miedo impregnado en las paredes. Rosita se sentó al borde de la cama y dijo con voz firme: aquí nadie te tocará sin tu permiso. Aquí puedes descansar. Aquellas palabras, sencillas y directas, recorrieron el cuerpo de Guadalupe como un escalofrío de alivio. Por primera vez, durmió sin temer a los pasos que tanto conocía. Durmió y soñó en silencio. Los primeros días en casa de Rosita fueron confusos para Guadalupe. Esa libertad repentina, tras años de control absoluto, resultaba más desconcertante que reconfortante. Cada vez que Rosita entraba al cuarto para ayudarla a cambiarse o llevarle comida, ella se encogía, preparada para el ataque. Su cuerpo había aprendido a responder con defensa automática, incluso ante gestos de ternura. Rosita advirtió eso enseguida y empezó a avisar cada movimiento. Voz baja al entrar, pasos suaves,
como quien ingresa en un santuario frágil. Poco a poco, ganó la confianza de su prima con pequeños actos de respeto. Dejaba el plato junto a la cama y se retiraba. Dejaba la puerta entreabierta para mostrar que no la vigilaban. Ponía música instrumental suave por la tarde y hablaba lo justo, pero con presencia constante. Así se forjó un silencio acogedor, donde el trauma pudo comenzar a desvanecerse con el paso del tiempo y el cuidado. Fue Rosita quien concertó la primera cita con la fisioterapeuta Laura. El consultorio, a 3 manzanas de allí, era un sobrado con rampas y barras de apoyo. Laura, mujer de mediana edad, cabello corto y mirada atenta, escuchó el historial de Guadalupe y le dijo: «No estás aquí solo para mover el cuerpo, sino para recuperar la confianza». Así, comenzó un proceso largo y delicado. En las primeras sesiones, Laura ni siquiera la tocaba. Los ejercicios iniciales se centraban en la respiración y la toma de conciencia corporal. Explicaba que el trauma físico y el emocional van de la mano y que forzar cualquier avance prematuro sería repetir la violencia con otra forma. Con cada sesión, el semblante de Guadalupe se suavizaba. La rigidez cedía ante suspiros de alivio. En la tercera semana, cuando pudo mover un dedo de la mano izquierda por primera vez, Laura sonrió y dijo: «Esto significa que tu cuerpo está listo para renacer». Guadalupe lloró de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino porque creyó, por primera vez en mucho tiempo, que era posible volver a empezar. Con el paso de las semanas, los progresos físicos de Guadalupe se hicieron evidentes. La mano izquierda recuperaba fuerza, la pierna respondía mejor a los estímulos y, más importante aún, ella alzaba la mirada. No con arrogancia, sino con esa valentía silenciosa de quien ha mirado al peor de los abismos y ha sobrevivido. Observando cada pequeño avance, Laura introdujo ejercicios más complejos, siempre respetando los límites emocionales y corporales. Durante una sesión donde debía sentarse sola en la camilla, Guadalupe perdió el equilibrio y cayó de lado. Su reflejo fue pedir disculpas, como si intentar fuera un error imperdonable. Laura le apretó la mano y le dijo: «Aquí no tienes que disculparte por intentarlo». Aquellas palabras resonaron en su mente todo el día. Nunca nadie se lo había dicho. Esa noche pensó en cuántas veces se había pedido perdón solo por existir. En casa, Rosita también notó los cambios. Hallaba a Guadalupe mirando por la ventana, observando a los pájaros o arreglando ramitos secos que recibía de la vecindad. Era como si la conexión con las plantas regresara, esa afinidad que había tenido de joven y que Miguel, a su manera, había sepultado. Un día, al ver un macetero de romero en el balcón, pidió que lo llevaran al cuarto. Con delicadeza, tocó sus hojas, cerró los ojos y dijo que le recordaba a su madre. Emocionada, Rosita montó una estantería con vasitos de hierbas dentro de la habitación para que Guadalupe repitiera ese gesto de sentir aromas y reencontrarse con fragmentos de sí misma. Eran pequeños detalles, pero de un poder inmenso. Entre un toque de menta y otro de lavanda, Guadalupe regresaba lentamente a su esencia, no ya como víctima, sino como quien decide reconstruirse. Rosita sabía que el cuerpo de Guadalupe sanaba, pero también que las cicatrices profundas no eran visibles a simple vista. Por eso, con sumo cuidado, concertó una cita con la psicóloga doctora Carmen, experta en abuso y recuperación emocional. La primera sesión transcurrió en silencio. Guadalupe llegó con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada en el piso y los hombros encorvados, como si arrastrara todo el peso de esos años. Carmen no forzó preguntas. Habló poco y permitió que el silencio se convirtiera en un espacio seguro. Al final, le entregó una pequeña tarjeta con una frase: «Lo que viviste fue abuso y no fue tu culpa». Guadalupe la leyó.
La volvió a leer y la guardó en el bolsillo. Esa noche la recitó más de 20 veces antes de creerla de verdad. Las sesiones siguientes dieron nombre a sensaciones que ella no acertaba a definir. Carmen explicaba con paciencia. Aquello era manipulación, aquello violencia psicológica, aquello estupro de persona vulnerable, aquello privación ilegal de la libertad. Guadalupe escuchaba en silencio y con cada nueva palabra un pedazo de su historia encajaba. Empezó a tomar apuntes en un pequeño cuaderno de tapa azul, donde anotaba los términos que más la conmovían. En una de esas sesiones, Carmen le dijo algo que la estremeció. No eres débil por no haber reaccionado, eres viva por haber sobrevivido. Fue la primera vez que alguien reconoció la resistencia invisible que sostuvo durante años. Salió de esa consulta con la cabeza un poco más erguida, finalmente autorizada a soltar la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, caminaba con un nombre para su dolor y un nuevo nombre para sí misma. Cada semana, algo mínimo parecía renacer en Guadalupe. Una tarde, durante un paseo con Rosita hasta la esquina para comprar pan, se detuvo ante un puesto de hierbas y observó absorta. Reconocía los aromas, los nombres, los usos de cada hoja. Esa familiaridad le arrancó una discreta sonrisa, quizás la primera en público desde el hospital. Rosita lo notó y guardó silencio. De regreso, Guadalupe murmuró que de joven preparaba infusiones para todo tipo de malestar. Rosita, que no desaprovechaba ninguna oportunidad de sembrar una semilla, respondió: «Quizás sea hora de recordarlo». Aquella noche dejó en la cocina una cajita con sobres de manzanilla, hinojo y menta. Guadalupe los contempló largo rato, como si fueran herramientas olvidadas de un oficio que aún no sabía si dominaba. A partir de ese día, trabajar con hierbas se volvió un ritual. Primero, infusiones sencillas, luego bálsamos, después recetas antiguas heredadas de su madre y abuela. La cocina se transformó en un laboratorio silencioso donde ella experimentaba mezclas y temperaturas. Abrió un cuaderno nuevo, esta vez de tapa verde, y apuntó cada fórmula. Se sintió útil, capaz, descubrió que poseía algo más que su dolor. Rosita, maravillada, sugirió hacer bolsitas aromáticas y pomadas para vender en el vecindario. Al principio, Guadalupe dudó. Temía exponerse, que la reconocieran como la mujer del caso de su hijo. Pero Rosita le aseguró que pocos conocían la historia y que, si la llegaban a conocer, no habría vergüenza en haber sobrevivido. La idea germinó como las hierbas en el patio, y sin darse cuenta, Guadalupe empezó a montar un pequeño negocio, no por ambición, sino por el deseo de hacer algo solo suyo. Poco a poco, las bolsitas de hierbas, los tés y las pomadas caseras comenzaron a circular por el barrio. Rosita se encargaba de lo práctico, empaquetaba con sencillez, escribía los nombres a mano y llevaba los productos a la feria local. Al principio, Guadalupe no quería salir. Aún no se sentía lista para enfrentar el ruido, las miradas, la calle. Pero Rosita volvía siempre con elogios. «Doña Lucia dice que tu té de boldo es infalible». La pomada de árnica ayudó al señor Anselmo con el dolor de hombro. Esos comentarios fueron ocupando un lugar en el interior de Guadalupe que llevaba tiempo aplastado. La sensación de ser útil y reconocida por algo bueno. Un día, Rosita llegó con un gran pedido y antes de explicarse, le dijo sonriendo: «Tienes que venir conmigo el próximo sábado. Todos quieren conocerte». Guadalupe se quedó helada un instante, luego respiró hondo y aceptó. «Está bien, pero solo si puedo llevar mi delantal». El sábado amaneció con cielo despejado y brisa suave. Era un día común para todos, salvo para Guadalupe. Era la primera vez que pisaba la feria desde su caída. Rosita montó la mesa, desplegó la manta floreada, acomodó los frascos y dejó un taburete para su prima.
Cuando la gente empezó a acercarse, todo sucedió con rapidez. Elogiaban el aroma de las pomadas, pedían tés para la ansiedad o consejos para la migraña. Al principio tímida, Guadalupe comenzó a hablar con calma y seguridad, usando la misma voz que antaño explicaba a Miguel cómo resolver la tarea. Y allí, entre hojas secas y sonrisas amables, percibió algo fundamental. Nadie estaba allí por lástima, sino porque ella sabía lo que hacía. Por primera vez, en mucho tiempo, no era la mujer que había sufrido, sino la mujer que curaba. La feria se volvió rutina. Cada sábado madrugaba con Rosita. Preparaban los paquetes, se colocaban frente a su puesto y esperaban a los clientes. La concurrencia creció con el tiempo. Algunos venían por recomendación, otros se detenían atraídos por los tarros rústicos, los nombres manuscritos y el aroma a hierbas. Lo más hermoso era la forma en que Guadalupe atendía. Miraba a la gente a los ojos, escuchaba sin interrumpir, preguntaba por sus dolores, sus noches de insomnio, sus hábitos. No vendía solo un producto, ofrecía un momento de contención. Con rapidez, se ganó el apodo de la señora de las hierbas que calma con la voz. Y al sanar a otros, también sanaba sus propias heridas. Cada conversación, cada sonrisa, cada agradecimiento eran ladrillos que reconstruían la autoestima que Miguel intentó destruir. Rosita lo presenció todo con orgullo y emoción, consciente del precio pagado. Noches en vela, pesadillas, baños precavidos con la puerta entreabierta hasta recuperar la confianza. Ver a Guadalupe de pie, hablando con firmeza y explicando con precisión cómo preparar un té o aplicar una pomada, fue contemplar el renacer de una mujer que parecía muerta. En casa, Guadalupe ya era casi autosuficiente. La fisioterapia le dio seguridad para caminar más firme, subir escalones, trocear vegetales y encender la cocina. En tono de broma, Rosita dijo que pronto la prima la despediría. Guadalupe rió, ajustó el delantal y respondió: «No, ahora nos ayudamos mutuamente». Aquella frase, más que broma, fue una declaración. Ya no era carga, era fuerza, era mujer nuevamente. Con el tiempo, la pequeña mesa se transformó en una tiendita. Un conocido de Rosita, dueño de un local cercano, ofreció el espacio por una suma simbólica, para apoyar algo bueno. A pesar de sus recelos, Guadalupe aceptó. El local, sencillo pero bien ubicado, tenía paredes claras y una vitrina que llenó de frascos, multicolores, bolsas de té y notas manuscritas con recomendaciones. El día de la inauguración llegó antes de la hora. Limpió cada rincón con mimo y puso un radio viejo que emitía boleros suaves. Al abrir la puerta, un primer cliente entró antes de que pudiera sentarse. Al final de la jornada, casi todo estaba vendido. No era por lucro, nunca lo fue. Era por la sensación de que algo suyo, esa parte buena que Miguel no pudo destruir, estaba viva y tocando a otros. Pronto llegaron los medios. Un diario local, enterado de su historia por una clienta, pidió hacerle un reportaje. Guadalupe vaciló. No quería exponerse. Rosita sugirió centrarse solo en la reconstrucción. La mujer que, después de los 60, resurgió con manos y corazón. La nota apareció bajo el título La curandera de Puebla, sabiduría, plantas y renacimiento. La tienda empezó a recibir gente de otros barrios e incluso de otras ciudades, algunas en busca de alivio físico, otras de valentía para el alma. Una joven aguardó hasta que el local quedó vacío y, con lágrimas en los ojos, confesó haber sido maltratada por un familiar y que la historia de Guadalupe la había impulsado a denunciar. Fue entonces cuando Guadalupe comprendió que no vendía solo hierbas, sino algo aún más preciado: esperanza. El reportaje trajo algo más que clientes. Abrió puertas a nuevas historias. Mujeres de distintas edades comenzaron a aparecer discretamente, alegando venir por un té, pero terminaban horas conversando.
Unas lloraban sin razón aparente, otras relataban el abuso que habían ocultado durante años. Guadalupe las escuchaba con atención, sin interrumpir ni juzgar, solo acogiendo. Comprendió que su tienda, originalmente un negocio de hierbas, se había vuelto un refugio, un espacio seguro donde quien llegaba podía reconocerse, fortalecerse y empezar a curarse. Así nació la idea de un grupo de apoyo. Una noche, tras cerrar la tienda, le dijo a Rosita: «Creo que hay demasiadas mujeres cargando secretos en silencio y tenemos que escucharlas». A la semana siguiente colocaron un cartel discreto en la puerta: «Encuentro de mujeres, todos los martes, después del cierre, entrada libre, solo ven». La primera martes llegaron 3, luego 5, y al mes eran casi 15. Lo que comenzó con tés y palabras tímidas se transformó en un círculo de apoyo real. Se reunían al fondo de la tienda, entre botes de manzanilla y caléndula, en sillas de madera, y compartían por primera vez el miedo, la rabia, la vergüenza, los recuerdos y las violencias sufridas. Guadalupe no era terapeuta, pero sabía escuchar. Sabía mantenerse en silencio en el momento justo y sostener una mano temblorosa cuando afloraba el dolor. Traían pasteles, pan y notas de ánimo. Era más que un grupo. Era una red de mujeres que se negaban a dejar que el abuso definiera sus vidas. En ese espacio perfumado de hierbas, cada una empezaba a recuperar el derecho a contar su historia. La rutina de Guadalupe se repartía entre la tienda, los pedidos y los encuentros de los martes. Madrugaba junto a Rosita, preparaba el café y caminaban al centro. La ciudad la reconocía. El kiosquero le deseaba: «Buenos días, doctora de las hierbas». La vendedora de flores pedía consejos para dormir mejor, y un muchacho que vendía fruta decía que su té de maracujá le había cambiado la vida. Pequeñas interacciones que sumaban un sentimiento que ella había perdido: pertenencia. Pronto comprendió que ya no vivía con miedo. La puerta siempre abierta, los pasos tras ella ya no despertaban pavor, y el silencio nocturno, que antes la asfixiaba, ahora era paz. Por primera vez, Guadalupe se sentía libre, por dentro y por fuera. Fue en medio de esa calma cuando surgió Antonio, viudo de 68 años, cliente habitual de la tienda. Empezó pidiendo té para la ansiedad y volvió por pomada para el hombro. Siempre traía una sonrisa tímida y un paquete de galletas. Hablaba poco, pero se quedaba, como quien disfruta la compañía en silencio. Rosita lo advirtió primero. Un día, al despedirse, dijo con picardía: «Ese señor solo le falta traer el anillo en el bolsillo». Guadalupe sonrió sonrojada, pero por dentro supo que era verdad. Antonio no preguntaba por el pasado, no quería saber lo que había sufrido. Solo la miraba con cariño, cargaba las bolsas pesadas, colocaba su silla y escuchaba cuando ella hablaba, incluso si solo hablaba del clima. Era un cuidado sin condiciones, y ese gesto puro le hizo creer, poco a poco, que el amor aún era posible. La relación entre Guadalupe y Antonio creció con delicadeza. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni promesas exageradas, solo presencia. Aparecía cada tarde, cuando la tienda quedaba tranquila, se sentaba en una esquina, tomaba un té y conversaba sobre la vida. Al principio ella mantenía distancia, no por desconfianza, sino porque todavía aprendía a no temer el contacto. Él lo comprendía sin esfuerzo, nunca presionó. A veces solo le tomaba la mano durante un par de segundos mientras intercambiaban opiniones sobre un nuevo té. Un día, sin planearlo, la invitó a la plaza al atardecer. Ella dudó, pero aceptó. Se sentaron juntos en un banco de madera, en silencio. Cuando él posó su mano sobre la de ella no se alejó. Miró adelante y con un leve sonrisa entrelazó sus dedos. En ese silencio supo: estaba lista para volver a amar. Con el tiempo, los encuentros se hicieron parte de la rutina. Cenaban sábados,
Paseaban domingos, compartían libros y recetas. Antonio decía que ella tenía manos de oro y corazón de raíz, firme pero sanador. Ella, por su parte, redescubrió el placer de reír sin temor, de planear, de cuidar y dejarse cuidar. Rosita, observando discretamente, comentaba que era como ver flores brotar en tierra árida. Pero Guadalupe sabía que no era amnesia, el sufrimiento seguía allí, y había noches en que despertaba asustada. La diferencia era que ya no estaba sola. Había construido una red de apoyo, un hogar, una tienda, un amor, y sobre todo, su propio nombre. Ya no era la mujer maltratada, sino Guadalupe, curandera, sobreviviente, dueña de su historia. Guadalupe jamás imaginó reencontrarse con Miguel. Tras el juicio, la prisión y el silencio absoluto, creyó que aquella puerta se había cerrado para siempre. Pero la vida, a veces, devuelve lo sepultado. Fue en una mañana de jueves corriente. Ordenaba frascos de árnica cuando oyó una voz temblorosa. «¿Mamá?». La reconoció al instante. Se giró lentamente y allí estaba él, Miguel, envejecido, encorvado, pálido, apoyado en un bastón. La ropa le quedaba holgada, como si se hubiese vaciado por dentro. Antes duro, ahora con los ojos hundidos y rojos. Parecía un espectro del hombre que la atormentó años atrás. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio pareció dilatarse. Entró con pasos inseguros y voz quebrada, contando que padecía esclerosis múltiple, que vivía en una pensión con escasos recursos, sin amistades ni familia, que no podía valerse por sí mismo. Iba en busca de ayuda, rogando no ser abandonado por la única persona de sangre que le quedaba. Guadalupe escuchó en silencio. Por dentro, dos mujeres suyas luchaban, la madre que lo crió con amor y la víctima que él encarceló y violó. Durante años soñó con ese reencuentro, pero jamás imaginó cómo respondería. Y allí estaba él, pidiendo clemencia usando el vínculo de sangre como última carta. Ese lazo ya no la apresaba. En ese instante supo, era hora de hablar. Guadalupe guardó silencio unos segundos tras escuchar su súplica. Él, con lágrimas de quien perdió el control, imploraba perdón. Pero ella no vio en esos juegos nada más que un acto aprendido. Respiró hondo y caminó hacia él, deteniéndose a pocos pasos. Clavó su mirada en los ojos de aquel que un día fue hijo y luego verdugo, y pronunció con firmeza: «Ahora sabes lo que es depender de alguien, lo que es no poder levantarte y tener que confiar en que quien está a tu lado no te lastime». Miguel intentó interrumpirla, pero ella alzó la mano pidiendo silencio. «Durante 10 años me hiciste creer que mi vida solo valía si estabas cerca, que nadie más me ayudaría, que era una carga, que tus acciones eran cuidado. No lo eran. Era crueldad disfrazada de cariño». Sin apartar la vista, prosiguió: «Me quitaste la voz, el cuerpo y la libertad. Me hiciste dudar de mi cordura, pero sobreviví y reconstruí todo lo que intentaste destruir. Sin ti». Él balbuceó error, enfermedad, perdón, pero ella ya no era esa mujer paralizada. «No estás aquí por arrepentimiento, sino por necesidad. Si fueras sano nunca habrías vuelto, solo buscas el abrazo que rompiste». Entonces, señalando la puerta, sentenció: «Saldrás por donde entraste. No hay lugar para ti en mi casa, ni en mi cuerpo, ni en mi historia». Miguel lloró e imploró, pero ella no cedió. Por primera vez, él salió derrotado. Miguel se alejó tambaleándose, repitiendo frases incoherentes, tratando de convencerse a sí mismo de que no merecía ese rechazo. Pero Guadalupe no lo siguió, ni gritó nada. Se mantuvo erguida hasta escuchar la puerta cerrarse tras él. El silencio que siguió fue distinto a todos los que había conocido. No era miedo ni impotencia, sino decisión. Se sentó con cuidado tras el mostrador, se quitó el delantal y posó la mirada en sus manos. Esas mismas manos que un día aceptaron abusos en silencio,
Ahora habían expulsado al verdugo sin violencia, solo con presencia y conciencia de su dignidad. Y por primera vez no lloró. Se sintió completa. Cuando Silvia, su empleada, regresó del almuerzo y la encontró sentada, le preguntó si estaba bien. Guadalupe le sonrió con calma y dijo: «Hoy dije no». Un no que tardó 20 años en pronunciarse. Silvia no comprendió al instante, pero percibió el peso de esas palabras. Rosita, informada de lo ocurrido, quiso saber si estaba bien. Guadalupe respondió que se sentía ligera, como si hubiese liberado un enorme peso de sus hombros. Aquella noche, tras cerrar la tienda, caminó sola hasta la plaza y se sentó en un banco. Observó el bullicio, respiró hondo y descubrió que ya no sentía miedo. La última sombra había sido enfrentada. No buscaba venganza, sino clausurar definitivamente un ciclo de terror. No perdonó y no se arrepintió de ello. A veces, sobrevivir implica elegir quién jamás volverá a tener acceso a lo que te queda de vida. Los días siguientes, Guadalupe retomó su rutina con una serenidad que ni ella misma esperaba. No rememoraba el reencuentro ni se preguntaba qué habría podido hacer diferente. Por primera vez en años, sentía que no le debía nada a nadie, ni disculpas, ni explicaciones, ni perdón. Era una libertad inédita. Supo, por medio de conocidos de asistencia social, que Miguel había sido enviado a un asilo público para personas sin recursos ni familia, viviendo en una habitación compartida, con cuidados básicos y dependiendo de la buena voluntad del personal. Irónico, pensó, que él ahora viviera la misma dependencia que le impuso por tanto tiempo, pero con una diferencia brutal. Allí nadie lo amaba. No deseaba venganza, pero comprendió que la justicia a veces ocurre sin mover un dedo. Semanas más tarde, decidió emprender una tarea que había postergado: escribir su historia. No para exponerse, sino para dejar constancia, para sí y para otras mujeres, de que el silencio puede romperse aunque sea tarde, y aún así vale la pena. Con cuidado y sin adornos, apuntó cada detalle de su sufrimiento y cada logro posterior. La tienda, los encuentros, la fisioterapia, el grupo de apoyo y su relación con Antonio. Lo volcó todo en un pequeño cuaderno de tapa roja titulado «Cosas que sobreviví, cosas que reconstruí». No lo mostró a nadie. Era un testimonio íntimo y un recordatorio de que su vida no empezó ni terminó en el dolor, sino que formó un ciclo que ella misma completó con cabeza en alto y corazón firme. Con el tiempo, mujeres del barrio y de toda la ciudad comenzaron a referirse a Guadalupe más allá de la comerciante o la vendedora de tés. Se convirtió en un símbolo sin buscarlo. Su historia se propagó boca a boca, en charlas de vecinas, reuniones infantiles y encuentros de iglesia. Decían: «Habla con doña Guadalupe, ella entiende». Y ella, en efecto, comprendía. No ofrecía soluciones rápidas ni discursos preparados. Bastaba su escucha, la forma en que tomaba la mano de alguien en crisis, preparaba un té mientras la otra lloraba y afirmaba: «Tienes razón en estar cansada». Bastaba para que mujeres silenciadas empezaran a escuchar su propia voz. Era como si, al verla en pie, muchas volvieran a erguirse. El grupo de los martes creció. Ya no cabía en el fondo de la tienda, así que, con la ayuda de Rosita y otras mujeres, consiguieron un salón comunitario. Ahora, además de las charlas, ofrecían talleres de autocuidado, círculos de conversación con psicólogas voluntarias e incluso pequeñas ferias con los productos de las participantes. Un movimiento silencioso pero poderoso, y en cada actividad Guadalupe estaba presente, a veces hablando, a veces en silencio, pero siempre sosteniendo el espacio. Lo más hermoso era que no hablaba de su trauma como herida abierta, sino como cicatriz limpiada, como quien acepta su propia historia sin dolor recurrente. Esa actitud enseñaba algo esencial.
por más profundo que alguien caben en ti, siempre es posible sembrar algo bueno. La relación con Antonio floreció sin prisas, como las hierbas que secaban en las estanterías, con constancia. No vivían juntos, pero era difícil pasar un día sin verse. Él llegaba cada mañana con pan o frutas, preguntaba por el negocio, cargaba cajas y se quedaba en el mostrador mientras ella atendía. A veces barría el piso con ella, otras cuidaba los maceteros de romero y albahaca. Guadalupe bromeaba llamándolo su asistente botánico, pero en su interior sabía que era un tipo de cura que ningún té podría lograr. Un amor tranquilo, sin exigencias, que respetaba sus silencios y sus límites. Fue también él quien, en secreto y con ayuda de Rosita, la llevó a ver el mar. Era un lugar humilde junto a la costa, sin lujos, pero frente al inmenso océano. Guadalupe, que jamás había salido de Puebla, sintió la brisa marina en la piel y escuchó el batir de las olas por primera vez. Al contemplar ese azul infinito, rompió en llanto, no de tristeza ni nostalgia, sino por la abundancia de aquello que creyó perdido. Sentados en la arena de la mano, él le susurró: ¿has pensado en ser feliz sin sentir culpa? Ella solo apretó su mano con fuerza, sin palabras. Frente al mar, comprendió que no necesitaba permiso para ser feliz, ni explicaciones para su alegría. Era su turno. Con los años, la tienda de Guadalupe se volvió un referente en el centro. Personas de todas partes acudían por un té, una pomada o una conversación. La llamaban la señora de las hierbas que venció la oscuridad. Aunque nunca buscó ser héroe, era un ejemplo real de resiliencia. Las escuelas la invitaban a hablar con estudiantes, no sobre su dolor, sino sobre límites, escucha y cuidado. Hablaba de cómo el amor verdadero no genera temor, de cómo la dependencia emocional es una prisión invisible y de la importancia de identificar la violencia incluso cuando asume la forma de cariño. Profesores contaban que sus palabras iluminaban a las alumnas y silenciaban respetuosamente a los alumnos. En su tienda, la clientela aumentó, pero Guadalupe se mantuvo fiel a su estilo, artesanal, pausada, mirando a los ojos. Si alguien la apuraba, ella decía: las plantas que crecen demasiado rápido no enraizan. Conservó los encuentros de los martes incluso en días de cansancio, convencida de que seguían salvando vidas. Un día, Rosita comentó que habían ayudado directamente a más de 50 mujeres. Guadalupe sonrió y dijo: entonces valió cada noche en vela. No era modestia, era conciencia de lo construido, no con odio, sino con paciencia y una fuerza que ningún abuso logró arrebatarle. Su tienda ya no era comercio, sino un territorio de sanación, un espacio donde las mujeres llegaban, fragmentadas, y hallaban el permiso para recomponerse. Una tarde, mientras cerraba la tienda, recibió una carta de la alcaldía. La invitaban a un homenaje a mujeres emprendedoras de la tercera edad. Quiso declinar, pues nunca actuó por premios, pero Rosita la alentó. No vayas por vanidad, hazlo por quienes siguen en la cama. Guadalupe aceptó. El día de la ceremonia asistió con un vestido sencillo, el cabello recogido y un colgante de piedra que le regaló Antonio. A su lado estaban Rosita y Silvia. Al anunciar su nombre, la ovacionaron. Subió al escenario con las manos temblorosas y dijo: no vine a contar una historia de dolor, sino a recordar que se puede volver a vivir tras cualquier oscuridad. La audiencia quedó en silencio reverente. Sus palabras lo decían todo. No aludió a Miguel. Habló de lo reconstruido con sus propias manos y del poder de la mujer que se niega a rendirse. Al bajar del escenario, la abrazaron desconocidas y dijeron: gracias. En lugar de un trofeo, le entregaron un pequeño macetero con una planta de melisa. Sonrió al comprender el símbolo, algo que cura, regenera y crece despacio, tal como ella.
Semanas después del homenaje, Guadalupe se sentó sola en el jardín con una taza de té. Era el crepúsculo, el cielo teñido de rosa y naranja, los pájaros silenciándose. Rosita había salido y Antonio aún no llegaba. Buscó ese silencio que tanto necesitaba para pensar. Observó las hierbas que plantó: ruda, lavanda, romero, hinojo, cada una con un propósito, una historia. Pasó los dedos por sus hojas, aspiró su aroma y pensó: podría haber muerto, pero elegí vivir. No era frase de redes sociales, sino un pensamiento crudo, nacido de la conciencia dolorosa de quien supo mantenerse en pie cuando nadie creía. Esa misma tarde tomó su cuaderno rojo y leyó algunas páginas. No con dolor, sino con la extrañeza de quien hojea una versión antigua de sí misma. En algunos pasajes mal reconocía su voz, en otros se emocionaba como si escuchara a otra relatar su historia. Era todo ella, aunque parecía haber vivido varias vidas en una sola. Al cerrar el cuaderno, decidió que no lo ocultaría. Metió un sobre con el nombre de Silvia en una gaveta rotulada: para cuando yo ya no esté. No por pensar en la muerte, sino para dejar un legado, para que su historia sirviera de refugio y valor a quienes vinieran después. Una noche cualquiera se tornó inolvidable. Era viernes y Rosita había preparado pan de maíz, como solía hacer, para alegrar los ánimos. Antonio llegó con queso fresco y un ramo de menta. Se sentaron los tres a la mesa, ventanas abiertas, un radio antiguo cantando boleros bajito. Hablaron de tonterías, el precio de la harina, la lluvia próxima, una receta fallida. Fue un instante sencillo, sin pretensiones, pero cargado de significado. Guadalupe contempló a sus dos pilares: Rosita, más que pariente, su raíz, y Antonio, el afecto que creyó perdido. Entre bocados y sonrisas, comprendió que lo que más temía, jamás volver a confiar, relajarse o amar, había sido superado. No gracias a la fuerza, sino a la perseverancia. Tras la cena, se acomodaron en la sala. Antonio alinearó las almohadas, Rosita trajo té y Guadalupe se sentó en el sofá con una manta. La televisión hacía ruido de fondo, más por confort que por interés. Rosita se durmió, reclinada en la poltrona. Antonio leía en voz baja. Guadalupe cerró los ojos, sin dormir enseguida, simplemente respirando, escuchando sus respiraciones. Recordó lo distinto que era ese silencio comparado con el que vivió. Ahora era quietud, no asfixia, pausa, no encierro, vida cotidiana. Y, en ese instante, sintió una certeza inexpresable. Había vencido. Con los años, su tienda se consolidó como punto de referencia en el centro. Personas de todas partes llegaban por un té, una pomada o una charla. Algunos venían solo a conocer a la curandera que venció la oscuridad. Aunque nunca buscó fama, su ejemplo se hizo necesario. Silvia se encargó de parte del negocio. Gestionaba el inventario, tomaba pedidos y saludaba a los clientes con la misma delicadeza que aprendió observando a Guadalupe. Atender a alguien es más que vender, decía. La tienda creció, pero sin perder su alma. Seguía siendo el lugar donde quien entraba agobiado salía respirando mejor. Rosita, con salud más frágil, asistía a los encuentros cuando podía, y Antonio, con su presencia constante, seguía siendo el apoyo silencioso y cariñoso de cada día. Durante una entrevista en la radio local, le preguntaron qué legado deseaba dejar. Pensó un momento y respondió: semillas. Todo lo que he plantado germinará en otro lugar algún día. No sé cuándo, ni con quién, pero germinará. Aquella frase flotó en el aire, cálida como un soplo, porque era verdad. Su legado no eran premios, sino mujeres que aprendieron a decir no, hijas libres de los traumas de sus madres, vecinas que se cuidaban y jóvenes que reconocían el valor de su voz y su cuerpo. Ese era su regalo, un terreno fértil. Había días
en que Guadalupe se sentaba en un banco de la plaza con un café y los pies apoyados en el suelo, todavía tibio del atardecer. No divagaba con grandes pensamientos, solo observaba el tránsito, el juego de los niños y el aroma del maíz asado. A veces evocaba su pasado, pero las memorias ya no eran puñaladas, sino ecos distantes sin fuerza para herir. Ya no despertaba en medio de la noche con sudores fríos, ni se escondía al oír pasos. Llevaba su historia, claro, pero ahora ligera, como una tela, vieja doblada con respeto. El sufrimiento no desapareció, solo perdió el poder de gobernar su vida. Y eso, para ella, fue su mayor triunfo. Guadalupe entendía que no todas tendrían su misma oportunidad. Por eso nunca idealizó su historia. Admitía que no fue fácil ni rápido, que muchas mujeres aún estaban presas del silencio, la culpa y el miedo. Y por eso seguía allí, no para redimir a nadie, sino para mostrar que es posible elegir otra vía, incluso después de años en silencio. Que un grito ahogado puede convertirse en voz, que un cuerpo herido puede volver a ser hogar. Cada mujer que entraba en su tienda veía en ella un espejo de su propia lucha, y Guadalupe, con la paciencia de quien conoce el dolor, ofrecía aquello que un día le faltó, un espacio para existir sin juicios, sin prisas y con cuidado. Sabía, mejor que nadie, cuánto eso puede salvar una vida. Con el tiempo, comprendió que la libertad no era solo caminar sin miedo o dormir con la puerta abierta, sino reír sin reservas, decir, hoy no quiero hablar, elegir dónde poner su energía, vestir como gustara, hacer silencio cuando lo necesitara, cocinar para quien amaba sin sentir obligación. Fue entonces cuando supo que la dignidad no residía en volver a andar o en inaugurar una tienda, sino en mirarse al espejo sin vergüenza, en caminar por la plaza sin temor a ser señalada, porque ya no era la mujer que sufría, sino la que sobrevive sin amargarse, la que aprendió a amar otra vez sin borrarse, la que ayuda sin olvidarse de sí misma, y aquello para ella no tenía precio. A veces le preguntaban cómo logró todo eso, cómo resistió tanto, de dónde sacó fuerzas para reconstruirse. Guadalupe no tenía respuesta sobria. Sabía que cada mujer lleva su dolor de forma única y que cada proceso de sanación es diferente. Pero creía fervientemente en algo. Nadie merece vivir con miedo en su propia casa, ni cargar en soledad la culpa de haber sobrevivido. Lo que me salvó, decía, no fue el coraje, sino la terquedad. Levantarme cada día y volver a intentarlo, aún sin saber si funcionaría. Y lo decía con la convicción de quien nunca fue perfecta, ni siempre fuerte, pero jamás dejó de intentar. Ese fue su verdadero triunfo, elegir vivir en lugar de simplemente existir. Hoy, con 72 años, Guadalupe ya no se presenta como la mujer marcada por el pasado, sino como lo que es: mujer, emprendedora, sanadora natural, abuela adoptiva de tantas jóvenes que cruzan su tienda, amiga de vecinas que antes ni se miraban al espejo. Quien la ve caminar por la feria con su canasta de hierbas no imagina que ese cuerpo fue una prisión, que esa voz fue silenciada, que esa sonrisa fue borrada. Pero ella sabe, y eso le basta. No necesita la credulidad ajena para que su historia sea real. Ella misma es la prueba viviente de su reconstrucción. Y al cerrar la tienda cada tarde, barrer el piso, apagar las luces y colgar el delantal, siente que cada gesto es un rito sagrado. El rito de permanecer entera pese a todo. Si alguien le preguntara qué le diría a la mujer que fue el día en que comenzó todo, tal vez respondería: no eres culpable, y aún saldrás de ahí. No promesas vacías, sino la convicción de quien vive lo contado. Porque al fin y al cabo, fue eso lo que nutrió su caminata, la posibilidad de reemprender, de hallar cobijo en otras manos, de volver a hacer de su cuerpo un hogar, de convertir el dolor en misión. Sabe,
que la violencia sufrida no se borra, pero tampoco define su historia. La Tasi, mujer que casi fue olvidada en su propia habitación, hoy planta, sana y enseña. Y mientras tenga voz, repetirá a cada una que cruce su camino. No importa lo que te hicieron, lo que verdaderamente te libera es lo que tú haces con ello.